Siguiendo en el tema de desagües, ya vamos a abordar hoy el tema de los desagües de aguas lluvias. Las lluvias son un fenómeno natural que pues produce eh, acumulación de aguas y escorrentías en las cubiertas y terrazas de las casas y de los edificios. Entonces, necesariamente hay que evacuarlas para evitar que, pues, que las casas se nos inunden, ¿no? Eh, Profe, qué pena interrumpirlo. Acabo de entrar. sí, Janina García. ya te quité la falta. Profe, igual yo, profesor, qué pena. Eso me deja. Listo. Bueno, entonces vamos a la evacuación de las aguas lluvias, pues cuando hay un aguacero se generan caudales mucho, pero mucho más grandes, pero multiplicado por varias veces los caudales que usted maneja en aguas residuales. Entonces, las aguas lluvias, pues manejan volúmenes y caudales inmensos, grandes. Les doy un ejemplo. Ustedes quizás vieron el, el trabajo que se hizo, la obra que hizo el municipio de Sincelejo en la calle principal del barrio Florencia, que es un arroyo. Era un arroyo. Realmente, pues ahí vivían eh, totalmente, le decían que la calle de la lengua porque permanecía mojada. Entonces, se hizo la evacuación de esas aguas mediante un alcantarillado pluvial y quizás ustedes vieron la magnitud de los diámetros de las tuberías que se instalaron en relación con las tuberías de, de el alcantarillado de aguas residuales, alcantarillado sanitario. Eh, la diferencia es inmensa. ¿Por qué? Porque se manejan, como les digo, volúmenes mucho mayores, mucho mayores. Vamos a hacer una lectura de lo que dice el maestro Pérez Carmona en su libro y vamos haciendo los comentarios de rigor y pues van preguntando de acuerdo a lo que crean que no entendieron y vamos explicando, ¿ok? ¿Me permiten un momentito?
Bueno, entonces continuando, vamos, como les dije, vamos a hacer una lectura de lo que dice el maestro Pérez Carmona en su libro y vamos comentando. Están viendo ya el libro de Pérez Carmona. Sí, profe. Sí, profe. Dice, con el sistema de aguas lluvias se puede evacuar aguas subterráneas de infiltración, de drenaje superficial o de procesos industriales que no requieren tratamiento. Aguas subterráneas de infiltración, o sea, hay a veces, generalmente uno debe evacuar las aguas lluvias de todo su lote, de toda la casa, incluido el patio, hacia la calle. Ese es el objetivo primordial. Cuando usted, por determinada razón topográfica, el patio le queda más bajo que la calle, usted tiene que buscar la solución. Bueno, decirle al vecino, hombre, vecino, permítame evacuar las aguas por aquí. Entonces el vecino le va a poner problemas. Y la otra es mediante una estación de bombeo que permita evacuar las aguas lluvias en la parte baja y mandarlas a la calle. Entonces, eso es lo que generalmente se hace, ¿no? Bueno, dice, se está imponiendo el sistema de alcantarillado separado. Eso es cierto, con el objeto de brindar un tratamiento a las aguas negras antes de disponer a las fuentes naturales como los ríos, embalses, lagos o el océano. Hay algunos, si ustedes vieron Sanitaria 1, uno de los sistemas de alcantarillado es el alcantarillado combinado. El alcantarillado combinado pues combina las aguas lluvias y las aguas residuales. Ese sistema, pues aquí en Colombia, yo no conozco sistema de aguas residuales combinado con aguas lluvias, aunque nosotros hemos presionado a que en ciertos sectores de la ciudad se produzca ese sistema y se producen inundaciones, aguas que salen por los sanitarios y por los sifones. ¿Por qué? Porque mucha gente ha conectado parte de sus aguas lluvias o las aguas lluvias al sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad. ¿Y por qué? Hombre, porque quizás lo más fácil es, de pronto usted tiene el lavadero allá en la parte de atrás de su casa, en el patio. Entonces, en vez de sacar el agua lluvia del patio directo acá a la calle, hombre, lo más fácil es conectarlo al alcantarillado. Y resulta que, como les digo, el alcantarillado sanitario que nosotros tenemos, por ejemplo, en Sincelejo y en la gran mayoría de nuestras ciudades, es exclusivo para aguas residuales. Entonces, si usted le conecta agua lluvia, va a manejar, cuando haya un aguacero grande, va a manejar unos caudales que no está diseñado para esa capacidad. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando le entra más caudal de lo que es capaz de evacuar, el nivel del sistema, el nivel del agua en el sistema empieza a subir. Y hay casos en que, yo no sé si ustedes conocen, dentro de sus conocidos o que hayan tenido el caso propio que en un aguacero el sifón de baños o el sifón de cualquier parte de la casa, pues empieza a salir agua. Y lo mismo por los sanitarios. Entonces, ¿por qué? Porque la gente ha conectado el sistema de
agua lluvia al sistema sanitario, que no está permitido. De pronto ustedes vieron, de pronto no, debieron verlo en Sanitaria 1, que uno de los caudales aportantes en el diseño del agua residual, de los alcantarillados de aguas residuales, es las famosas conexiones erradas, el caudal por conexiones erradas. ¿Y cuáles son las conexiones erradas? Bueno, las conexiones esas de que la gente conecta las aguas lluvias al sistema de sanitario. ¿Alguno de ustedes ha tenido una experiencia de que conozca una vivienda que haya tenido ese tipo de problemas? La gente, por ejemplo, hablando de del mismo lugar donde se hizo el alcantarillado de aguas lluvias ahí en Sincelejo, la calle principal de Florencia. La gente en su mayoría ahí en esas casas está conectada el agua lluvia al sistema sanitario. Entonces, cuando llueve, tienen problemas. Afortunadamente, pues, se inventaron unas válvulas que se colocan en la tubería, en la conexión domiciliaria de alcantarillado. Esas válvulas se llaman válvulas antirreflujo, que es, digamos, que como una válvula de cheque que opera con la presión que le da el nivel del agua. Entonces, cuando el nivel del agua empieza mejor dicho, empieza a subir, entonces la válvula se cierra y no permite el paso del agua hacia la vivienda. Entonces, ¿qué pasa? Que, pues, bueno, no se inundan, pero usted no puede usar el baño. No puede usar ningún baño porque, pues, no hay flujo de la vivienda hacia el sistema de alcantarillado. Entonces, eso sucede en muchos sectores, sobre todo en la zona más baja de los diferentes barrios, que les pasa en algunas ocasiones esa situación. Les pregunto nuevamente, ¿alguien tiene algún conocimiento de esa situación en alguna casa, en algunos amigos, o por propia experiencia? Profe, en la casa de un compañero, de un ex compañero de colegio, pasaba eso. Pero es porque la casa quedaba ahí a una cuadra de un arroyo que hay aquí en Corozal. En Pero Corozal, el arroyito, no sé si usted haya venido y identifique la zona. sí, eso es Bueno, lo que pasa, que el sistema sanitario maneja unos caudales muy pequeños en relación a lo que maneja el sistema de acueducto. Entonces, perdón, el sistema o el sistema de agua lluvia. Entonces, los caudales son inmensamente mayores. Entonces, si usted le conecta esas aguas al sistema sanitario, el sistema sanitario no tiene la capacidad y entonces empieza a subir el nivel dentro del sistema y sale por los sitios más bajos, los sifones de las casas más pegadas al sistema, más aledañas al sistema. Bueno, en localidades en donde se dispone de sistema combinado, existen momentos que la capacidad de la planta es superada y grandes cantidades de aguas pasan sin ningún tratamiento. Ciudades que manejen ese tema, muchas ciudades europeas manejan el tema de los alcantarillados combinados, ¿vale? Porque son ciudades muy viejas y eso fue lo que se manejó inicialmente. Ya ahora se está como es, pasando a que primero porque hacer un alcantarillado combinado por la misma, por el mismo volumen o cantidad inmensa de los caudales que se manejan en agua lluvia, las tuberías son de gran diámetro. Entonces, si son tuberías de gran diámetro, significa que el costo de construcción e instalación de un sistema combinado es
tremendamente grande. Entonces lo que se hace más bien es que se manejan separados. Y entonces, utilizando las calles y los arroyos como los drenajes naturales del tema. ¿Por qué? Porque mucha del agua que cae cuando la ciudad empieza a crecer y empieza a pavimentar, cuando está el terreno sin pavimento, gran parte o una parte considerable del agua que cae lluvia se infiltra. Entonces, cuando tiene pavimento, esa infiltración casi que es cero. Entonces, se va acumulando más volumen de agua cuando se pavimentan las calles y se pavimentan los patios y se pavimentan casi que todo. Entonces, prácticamente el agua lluvia que cae es la misma que forma la escorrentía, no tiene infiltración. Entonces, los volúmenes que se manejan son grandes. Entonces, ¿qué pasa? Que los municipios no pueden hacer esa inversión tan grande de hacer un alcantarillado combinado. Y además es muy complicado su manejo porque habría que hacer necesariamente una planta de tratamiento con unos caudales inmensos y unas plantas de tratamiento grandísimas, porque ya el agua viene revuelta. En cambio, el agua lluvia, pues sigue su curso normal. En cambio, el agua residual, ustedes, como tiene un volumen más bajo, pues puede hacer una planta de tratamiento antes, por ley que hay que hacerla, un sistema de tratamiento antes de vertirla nuevamente a los ríos o a las escorrentías. Bueno, miren lo que dice aquí. No se permite combinar las aguas dentro de la edificación, y eso es lo que nosotros hacemos, mucha gente hace. Se diseñan y construyen los colectores separadamente hasta la caja de inspección. Las bajantes de agua lluvia en lugares de sistemas combinados deben llevar en su base un sifón o sello de agua que impide el ingreso de malos olores del colector a la edificación. Este sello también puede hacerse en las cajas de inspección. Entonces, cuando usted combina agua lluvia y agua residual, en las captaciones de agua lluvia, en vez de un codo normal, tiene que poner un sifón. ¿Por qué? Porque si no le pone el sifón y no hay sello sanitario, pues el olor permanente se dará, que no es lo conveniente, ¿no? Entonces, esto no es recomendable. Los sistemas deben ser separados. Los colectores de agua lluvia pueden fluir a tubo lleno, ya que no se requiere mantener presiones específicas, tampoco se requiere ventilación. Sí, no se requiere ventilación. ¿Por qué? Porque no tiene sifones y cuando el alcantarillado es separado, ¿no? Cuando el sistema es separado, no tiene sifones, entonces no se va a producir sifonamiento. Además, el agua lluvia, pues, no tiene material orgánico. ¿Cómo? No tiene material orgánico que se descomponga. Exactamente, y que produzca malos olores. Entonces, y esa agua terminó la lluvia y ya a los 4 o 5 minutos ya terminó de fluir dentro del sistema. Dice, no es permitido usar las redes pluviales como bajantes o ventilaciones de las sanitarias. Eso es lógico. Eso, si usted conecta una ventilación a las aguas lluvia, le va a salir el olor por el sistema de agua y lluvia. Entonces tendrá ese olor permanente. Entonces, capacidad. La red de agua lluvia se diseña para evacuar todo el caudal de la precipitación instantánea, debido a que las áreas de recolección son relativamente pequeñas y no se pueden considerar reducción por tiempo de concentración, infiltración, evaporación a través del terreno, ya que se trata de superficies impermeables. ¿Qué quiere decir eso? Que no se consideran esos fenómenos de la infiltración, de la evaporación. O sea, usted le cae la lluvia y esa es la que tiene que evacuar el caudal total que produce determinada intensidad de lluvia, que es el parámetro con que se mide la lluvia.
generalmente son milímetros hora. ¿Qué significa eso? Cuando le dicen a usted una lluvia que tuvo una intensidad de 10 milímetros o de 100 milímetros hora. ¿Qué significa eso? Que si usted tiene un cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro, un cubo de 1 metro. Entonces está destapado por la parte de arriba, entonces le cae agua a ese cubo. ¿Qué pasa? Que en ese cubo el agua no, o sea, se concentra y no se va, no escurre porque está concentrada en el cubo. Y esa lluvia es capaz de llenarlo hasta 10 centímetros. O sea, 100 milímetros son 10 centímetros. Entonces, el agua que se recoge ahí es el agua, esa es la intensidad de la lluvia. La altura que alcanza la lluvia en caso de que no hubiera escorrentía hacia los lados, sino que el agua permaneciera, digamos, dentro de un depósito. Eso es lo que, esa es la explicación de el parámetro intensidad de lluvia, milímetros hora. O sea, en 1 hora el agua subió un nivel de 10 centímetros. En caso de que no hubiera escorrentía, ¿sí me explico? Esa es la explicación. Dice, la intensidad aceptada o comúnmente usada es de 100 milímetros hora metro cuadrado. ¿Qué significa eso? 0.0278 litros segundo por metro cuadrado. O sea, que cada metro cuadrado de cubierta o de terraza o de patio es capaz de producir 0.0278 litros por segundo. O sea, y entonces, ¿cómo consigue el caudal? El caudal lo consigue midiendo el área. El área son 10 metros cuadrados. Entonces, 10 metros cuadrados por esta constante que es 0.0278 litros segundo por metro cuadrado. Esto de los 100 milímetros hora, esa es la intensidad de lluvia más utilizada. Pero no necesariamente es la mayor. Hay entidades que exigen que se estudie el comportamiento de la lluvia en la zona donde usted va a diseñar. Entonces es posible que recolectando la información en el IDEAN, usted tenga que en la zona se producen lluvias de 120 milímetros hora o de 130. Entonces ya usted tiene que trabajar no con 100, sino con 120 o 130. Entonces le dará la misma. Si ustedes hacen una operación matemática muy fácil. Si ustedes multiplican 100 milímetros, ¿qué es 100 milímetros? 0.10 metros, ¿cierto? Multiplíquelo por o sea, háganle el volumen a un metro cuadrado por 10 centímetros de alto. Sería 1 por 1 por 0.10. Y dividan eso entre 3.600 que tiene 1 hora. A ver cuánto les da. Hagan la operación. La están haciendo. ¿Me escucharon? A ver. Sí, profe. Repita, profe, otra vez. Bueno, ¿qué volumen es 1 metro por 1 metro por 10 centímetros? Que es 100 milímetros, ¿cierto? 1 por 1 por 0.10. ¿Cuánto les da eso? 0.10, ¿cierto?
metros cúbicos. ¿Cuántos, para convertir metros cúbicos a litros hay que multiplicarlo por cuánto? Por 1000, ¿cierto? Entonces, 0.10 por 1000, ¿cuánto les da? 100, profe. 100, profe. 100. Ahora, esos son litros entre una hora, pero en segundo, entre 3600, ¿cuánto les da? 0.027. 27.7. Miren lo que les da aquí. ¿Sí vieron de dónde sale la cifra? Sí, profe. Bueno, ok. Entonces, dice, bueno, lo que corresponde en Colombia, según datos estadísticos, una intensidad de una frecuencia de 5 años. ¿Qué significa esto? Hombre, que esa es que cada 5 años se presenta un aguacero de 100 milímetros en Colombia. Pero, como les digo, hay zonas donde la intensidad son mayores. Las intensidades son mayores y que uno puede, ¿cómo averigua uno eso? Bueno, en la IDEAN, que es la que tiene la referencia de los pluviómetros que existen en las diferentes áreas de Colombia y que pueden darnos la información de la lluvia que se presenta ahí con la frecuencia de cada 5 años. Bueno, entonces el caudal total que tenemos que evacuar será el producto del área protegida por el caudal unitario. O sea, lo que yo les decía, los metros cuadrados de cubierta o de área de piso o de área de balcón, de terraza, multiplicado por esta constante, nos dará el caudal que debemos evacuar. Entonces, fíjense hacia dónde vamos. O sea, tenemos ya cómo obtenemos el caudal que va a fluir en esa área que nosotros vamos a evacuar. Entonces, tenemos que la solución del problema es buscar una tubería que sea capaz de evacuar ese caudal con una determinada pendiente, porque generalmente se evacúa es por gravedad, a excepción de que desde áreas donde no pueda usted evacuarlas por gravedad porque la topografía no le permite. Lo que yo les decía, una casa que tiene una parte de adelante bastante alta y el patio en la parte de atrás es bastante bajo, entonces o rellena el patio hasta arriba o tiene que hacer una evacuación o le dice al vecino, déjeme pasar el agua por ahí, que a veces es complicado. No todos los vecinos son buena gente y le van a dejar pasar el agua por allí. Y la otra es pues hacerle una estación de bombeo que evacúe el agua cuando llueve. Esas son digamos, las 3 soluciones que se pueden dar. Dice, los muros verticales adyacentes a las cubiertas también contribuyen al porcentaje de precipitación, de acuerdo a la inclinación que tome por la dirección del viento. Se recomienda entre un 35 y un 50% según la ubicación de los muros en línea o en ángulo. ¿Qué significa? Que a veces los muros también contribuyen. ¿Por qué? Porque el agua tiene cierta inclinación cuando está lloviendo y pega contra los muros, y eso también aporta. Entonces dice que se le debe aumentar entre un 35 y un 50% el área. O sea, se recomienda la ubicación de un muro en línea o en ángulo. O sea, ¿qué significa eso? Que el área de muros contribuye en un 35 o un 50%. O sea, no puede poner el área de todo el muro, sino entre un 35 y un 50. Conservador, 50%. Menos conservador, un 35. Cualquier, o en ese rango usted lo pone y le está bien. Está bien. Si ustedes hacen después un cálculo de lo que puede evacuar un determinado diámetro con una determinada pendiente, y los cuadros
los cuadros o las tablas que presenta el maestro López Pérez Carmona, donde se puede calcular directamente qué capacidad puede evacuar, dependiendo del número de metros cuadrados, una pendiente, un determinado diámetro de tubería con una determinada pendiente. Entonces, se darán cuenta que a tubo lleno, realmente el caudal que evacúa de acuerdo a lo establecido en las tablas no llega ni al 50% del tubo lleno. Entonces, es un diseño bastante conservador para precisamente tener en cuenta todos esa problemática de que puede inclusive aumentar la lluvia en determinado momento y no va a tener problema el sistema que usted diseña. Bueno, dimensionamiento, o sea, como le dije, ya el problema es dimensionar qué diámetro de tubo nos permite evacuar ese caudal que nosotros calculamos teniendo las áreas de cubierta, las áreas de patio, las áreas de terrazas, las áreas de balcones. Y en base a eso nosotros ya podemos dimensionar qué diámetro de tubería es capaz de evacuar ese caudal que nosotros calculamos con las áreas con la que nosotros contamos y tenemos que diseñar para evacuar el agua lluvia que cae en esa área. Entonces, para los colectores horizontales se utilizan las tablas de Manning. Entonces, aquí esta tabla es muy diciente, muy diciente. Si tenemos una intensidad de lluvia de 50, 75, 100, 125, 150 y hasta 200 milímetros, un bajante de agua lluvia, o sea, el bajante de agua lluvia que es el que nos trae las aguas lluvia desde la cubierta de la vivienda o del edificio hasta el primer piso, ¿qué capacidad en metros cuadrados puede evacuar sin ningún problema? Dependiendo la intensidad de la lluvia. Por ejemplo, la tubería de 4 pulgadas con una lluvia de intensidad 100, puede evacuar 425 metros cuadrados de área. Todo lo que puede evacuar la columna, el bajante de agua lluvia, Por ejemplo, de 3 pulgadas puede evacuar 200 estoy poniéndoles el ejemplo con una intensidad de lluvia de 100 milímetros hora, que es la que normalmente se da en nuestro medio, es lo que dice el maestro Pérez Carmona, pero como les dije nuevamente y les reitero, eso no es una camisa de fuerza. Hay entidades que exigen en el diseño que se investigue cuál es la intensidad de la lluvia que se da en la zona donde usted esté diseñando. Digamos que este es el promedio, es lo que más se da en Colombia, pero pueden haber intensidades de lluvia mucho mayores. Fíjense que aquí contempla hasta 200. Fíjense que a medida que crece la intensidad de la lluvia, disminuye la capacidad en metros cuadrados. Hagamos el ejemplo en 4 pulgadas. Con una intensidad de 50 milímetros hora, ella puede evacuar 850. Con 75, 570. Con 100, 425. Con 125, 340. Con 150, 285. Y con 200, 210. Fíjense que a medida que va aumentando la intensidad de la lluvia, la capacidad del bajante en evacuar los metros cuadrados de área servida, que es el área que llega al bajante, disminuye. Fíjense. Entonces está claro este cuadrito, porque este es el cuadrito que vamos a utilizar para diseño. O sea,
ustedes en su cubierta que drena hacia un agua, entonces ahí va a llegar tantos metros cuadrados. Es proyección horizontal, eso es importante, que es la proyección horizontal, no es, digamos, o sea, todas las cubiertas tienen una pendiente, entonces es la proyección horizontal de la pendiente, no la proyección en pendiente. Entonces usted tiene que sacar el área en proyección horizontal. ¿Sí está claro ese concepto, proyección horizontal? No Silencio. mucho, profe. No mucho, profe. Repítame eso último, hágame el favor. Bueno, vamos a ver si tenemos un dibujo por aquí. A ver. O sea, voy bien hasta que a mayor intensidad, pues la capacidad va a ser menor. No, eso sí es claro, pero yo lo que les digo es que ustedes cuando vayan a coger el área de la cubierta, no cojan el área inclinada, que es mayor, sino el área en proyección horizontal. ¿Sí me explico? Ya les muestro un planito para aquí, para ver si. Un momentito. Bueno, aquí está el tema. Ya les dejo de presentar aquí, les muestro un plano para que lo entiendan mejor. Están viendo el plano donde se demuestra la cubierta de una casa. Sí, señor. Bueno, entonces, fíjense, esta es la cubierta. Entonces, ¿cuál es la proyección horizontal de esta cubierta? Hombre, es la distancia esta horizontal por la longitud que mida de aquí hacia atrás. Si este es el frente, ¿sí me expliqué? Que no es lo mismo que el área real, el área real de la, el área real de la cubierta. El área real de la cubierta sería esta longitud que les estoy señalando aquí por la medida que va hacia atrás, si este es el frente. ¿Sí me explico? O sea, si ustedes tienen algo así, vamos a mostrarles aquí. Digamos que esto es lo que está representado aquí. O sea, el área real sería esta longitud por esta longitud, ¿cierto? Digamos que es un rectángulo. El área de drenaje hacia este lado.
porque hay otro lado que drena hacia acá. Pero el área que drena hacia este lado sería esto por este, la real. Pero la proyección horizontal realmente es la distancia horizontal, que sería esta, por esta medida de acá. Vamos a ponerle, trae el área horizontal. A ponerle otro colorcito para que lo vean. ¿Sí me expliqué? O sea, no es sino la distancia esta de aquí en la proyección horizontal. O sea, el área del rectángulo no es esta longitud, sino la de arriba, la horizontal, que es esta, por la misma medida hacia el fondo, que es lo que les estoy señalando aquí. Eso se llama proyección horizontal. Bueno, proyecten horizontalmente hacia el piso esa cubierta. Les da este rectángulo. Si está claro, no entendieron. Sí, profe, ya entendí. A eso se llama Sí, proyección profesor. horizontal. Entonces, ustedes tienen que hallar el área horizontal, no el área real de la cubierta, porque siempre tendrá un área mayor y lo que se necesita es la proyección horizontal. Bueno. Seguimos entonces con velocidad del flujo. Para desagües pluviales se ha encontrado que la velocidad mínima de tubo lleno para arrastrar las pequeñas partículas en suspensión y evitar que se decanten es de 0.80 metros segundo, siendo deseable 1 metro segundo. Sin embargo, es preferible calcular la fuerza atractiva igual o superior a 0.15 kilos metros cuadrados. Al final, cuando los bajantes llegan al primer piso, siguen las mismas reglas de las aguas residuales. Hay que llevarlo hasta un registro y los registros llevarlos mediante tuberías hasta la calle, pero no llevarlos hasta el alcantarillado enterrado, sino hasta la cuneta de la calle, o sea, la parte inferior del bordillo, que está en la calle. Ahí debe drenar el agua. Entonces hay que tener cuidado que los niveles de esas tuberías pues lleguen a la parte inferior del, del, del bordillo, de la calle. Vamos a mostrarle nuevamente el plano y les explicamos eso. Si yo tengo aquí, por ejemplo, vamos.
digamos que esta es la vivienda. ¿Sí están viendo ese plano? No, profe, no está presentando. Bueno, un momentito. ¿Y ahora? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. digamos que esta es la vivienda y digamos que es aquí la terraza, el andén y ya esta es la calle. Esto que está aquí es el bordillo. Entonces, cualquier agua residual que ustedes vayan a conectar, vamos a dibujárselas aquí, desde acá, ahora sí. Lo que le quise decir es que si esta es la tubería que vamos a evacuar, por ejemplo, el patio y cualquier bajante de aguas lluvias que tengamos aquí, conectada aquí, no sé, y otra aquí conectada aquí, esto es muy digamos que a mano alzada, ¿no? O sea, las líneas verdes son las tuberías, entonces aquí evacuamos el patio, aquí evacuamos esta cubierta de aquí y acá evacuamos esta cubierta acá. Lo máximo que podemos llegar nosotros es a la parte inferior del bordillo. Este es el bordillo si esta es la calle. ¿Por qué? Porque si lo hacen más bajo, ¿qué pasaría si dejan la tubería aquí? No sale el agua, ¿cierto? Hacia la calle. Entonces se llenará y se rebosará. Entonces, hasta aquí es que hay que llegar. Entonces, nosotros debemos, el diseño precisamente consiste en determinar, conocer los niveles, porque generalmente los niveles los da el arquitecto, el nivel de piso terminado dentro de la casa, en el patio, en el andén, en la calle. Esos son ya niveles conocidos. Entonces uno tiene determinada una pendiente, porque tiene una longitud de evacuación desde cierto sitio hasta la calle y tiene la diferencia a nivel entre la parte más baja y la parte más baja acá en este lado de la casa o dentro de la casa con respecto a la parte a donde vamos a llegar a la calle. Entonces ya ahí disponemos de una pendiente, pues tenemos que diseñar en base a esa pendiente conocida. ¿Sí está claro el tema? Sí, profe. Bueno. Sí, profesor. Ok. Entonces seguimos aquí. Vamos a dejar de presentar y seguimos presentando aquí. Entonces, el cuadro anterior
nos da la capacidad de los bajantes, o sea, qué tanta área puede evacuar un bajante determinado dependiendo de la intensidad de la lluvia y del diámetro del bajante. Está claro el cuadro que explicamos. Ahora, para los ramales horizontales, también... Profe, antes que siga, profe, esa C de ahí último que es, profe. ¿Cuál? La C ahí en la última tabla. Eso es la constante por metro cuadrado que sería el caudal. Pero lo importante, porque esto no lo utilizan en ninguna fórmula, es esto que ustedes ven aquí. O sea, ¿cuál es la capacidad en metros cuadrados que puede evacuar de acuerdo a la intensidad de la lluvia y de acuerdo al diámetro? ¿Ok? Listo. Bueno. Acá. Esto para ramales horizontales. Fíjense que ya tienen en cuenta la intensidad de la lluvia, el diámetro y la pendiente. Entonces, si usted le pone, por ejemplo, a su ramal horizontal, que puede ser en el piso o puede ser en el techo, colgado igualmente del techo, así como las aguas residuales. Usted una cubierta en una terraza que quede en el último piso, por ejemplo, o en cualquier piso, usted la puede evacuar con tuberías colgadas de esa cubierta en la parte inferior y puede evacuarla por ahí hasta un bajante y el bajante la lleva al primer piso. Entonces, fíjense, todo lo que es capaz de evacuar en metros cuadrados un ramal horizontal de 4 pulgadas, por ejemplo, con una pendiente del 1% y una lluvia. Fíjense, miren la diferencia. Las bajantes, vamos a comparar un ramal horizontal de 4 pulgadas con una lluvia de 100 milímetros y una pendiente del 1%, es capaz de evacuar ¿cuánto? 170 metros cuadrados. Y fíjense lo de la columna, que es un ramal, que digamos que es vertical. 4 pulgadas, 100 da 425. O sea, lógicamente tiene una capacidad mayor cuando el tubo está vertical que cuando está horizontal. A medida que se va aumentando la pendiente, también se va aumentando la capacidad, porque como tiene más pendiente, está más inclinado, evacúa más. Este mismo de 100, aquí en 4 pulgadas 170 con un 1% y con un 2%, 245, mucho mayor. Y aquí esta misma situación, pero para el descargo de esto de la capacidad es el caudal que se da por metro cuadrado. Fíjate que para 100 es 0.0278. Para darte la explicación, 0.278 para 100. Y esta es la capacidad por metro cuadrado de caudal cuando se producen lluvias de determinada intensidad. Eso es lo que dice la capacidad. Entonces, con estos dos cuadritos nosotros nos defendemos. ¿Qué es lo que generalmente se hace? Hombre, hay que definir la ruta por donde vamos a sacar el agua, o sea, el trazado. Hay que definir dónde vamos a poner las bajantes para recibir el agua que cae en las cubiertas y evacuarla hasta el primer piso. Y en la parte, digamos que del primer piso o en áreas de pisos superiores que tienen que tener un ramal horizontal para evacuar el agua hasta el bajante, pues tenemos que utilizar este cuadro. Y con esos dos cuadros nos defendemos. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta?
tener en cuenta estas pendientes, que estemos cumpliendo estas pendientes. Si nosotros garantizamos que nuestra pendiente, por poner un ejemplo, para 4 pulgadas y 100 milímetros, vamos a evacuar 170 metros, perfecto. Y si nosotros tenemos una pendiente del 1 o del 1.1, garantizamos que no va a haber problema para evacuar esa agua. Entonces es muy fácil utilizar estos cuadros. Lógicamente que debemos hacer primero un trazado por donde vamos a sacar. Y segundo, definir con qué pendientes disponemos para llegar a la calle. Entonces, esto es muy importante para poder diseñar los ramales horizontales. Cuando ya se cumplan estas condiciones, entonces podemos definir que nuestro diseño está bien. ¿Por qué? Porque si nuestro diseño tiene áreas menores que las máximas que pueden evacuarse con una pendiente mínimo a lo que dice aquí la tabla o un poco mayor, estamos seguros de que no va a haber problema porque la capacidad es hasta 170 y con una pendiente del 1%. Entonces, si usted, por ejemplo, tiene la de 1.1 y tiene aquí 150, sobrado el lote porque no llega a la capacidad para uno. Sin embargo, tiene menor área y tiene una pendiente mayor, un poquito mayor, entonces está sobrado. ¿Sí me explico? De todos modos, vamos a hacer un ejemplo ya para la próxima clase porque ya veo que el tiempo no nos alcanza. Un diseñito muy sencillo, es un cuadro de cálculo para definir trazados y para inicialmente y en base a estos 2 cuadros de cálculo, a estos dos tablas, podemos diseñar cualquier sistema de agua residual. Ya en este cuadro va inmerso, y usted cumple con las velocidades mínimas y con la fuerza atractiva mínima cuando usted está dentro del rango que dicen las tablas. Entonces no tiene por qué calcularlo porque ya está ahí. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, ¿alguna pregunta? Por mi parte, ahora de momento no. Sí, profesor. ¿Sí que? El último que me habló, que fue el que me dijo, sí, profesor, ¿qué? Sí, no hay pregunta o sí que. Les repito, ¿tienen alguna pregunta de lo que hemos hablado hasta ahora? Profe, se le escucha entrecortado. Les pregunto que si tienen alguna pregunta de lo que hemos explicado hasta ahora. Como le dije, profe, de mi parte, pues las dudas las... Profe, yo le dije que sí habíamos entendido, que yo sí entendí. Listo, perfecto. Bueno, entonces nos vemos entonces en la próxima clase para explicarles, mejor dicho, hacer un ejercicio de diseño para un sistema de evacuación de aguas lluvias. ¿Ok? Profe, ya el resto de lo de la ventilación ya sería mandarle el proyecto a usted. ¿Cómo? Los trabajos que faltaron por exponer. Es que no me acordaba. No me acordaba.
¿Cuántos grupos quedaron sin exponer? 4, creo, si no estoy mal. Vamos a ver si logramos por lo menos hasta las 6 que 1 o 2 grupos me expongan, para no dejar eso para la próxima clase, o por lo menos dejar el menor número. Ya miramos. Sí, faltaron 4 grupos. A ver, bueno, entonces pónganos, por favor, ya dejo de presentar aquí. El grupo 4, Sidney Rojas, Olga Lozano, Sebastián Garay, Luisa Acuña, María Paula Rivera. Expónganos rápidamente su proyecto, el trabajo que habíamos tenido de los desagües de aguas residuales en el ejemplo que se les puso. Por favor. Profe, ¿ya está viendo la pantalla? Sí, señor. Bueno, del diseño que nosotros realizamos del desagüe, obtuvimos que la bajante, las unidades que tiene la bajante es de 96 y el diámetro de esta es de 4 pulgadas. Por lo tanto, pues entramos a la tabla 6.2 y pues hacemos la intersección entre los diámetros de 4 pulgadas y pues nos da que se pueden hasta 300 metros, pues lo cual satisface nuestro proyecto ya que son 5 pisos nuestro edificio. Luego nos vamos a la tabla 6.4 y ahí pues vemos que los ramales, el máximo que nosotros diseñamos es de aproximadamente 10 metros. Por lo tanto, un diámetro del tubo de ventilación de 3 pulgadas, pues también nos satisface el sistema, ya que se pueden construir máximas longitudes de los tubos de ventilación de 15.6 metros. Entonces, a continuación, mi compañero les va a presentar el trazado que realizamos para la tubería de ventilación. Aquí tenemos el trazado que nosotros ya habíamos hecho previamente junto al diseño de desagüe. Como vemos aquí, las tuberías de color azul vienen siendo las que cogimos o son las que representan la ventilación. Este mismo diseño es igual para cada uno de los apartamentos. Nuestro edificio es bastante simétrico. Aquí tenemos nuestras tuberías de ventilación de 3 pulgadas. Cómo están conectadas con los respectivos sanitarios. Aquí se encuentra la bajante junto a la bajante de ventilación con la bajante principal del desagüe. Aquí igual forma tenemos esto. Y aquí tenemos el corte transversal de la respectiva bajante con la respectiva ventilación hacia la azotea de la edificación. ¿Alguna duda, profe? No sé. Sí, no, lo único que el comentario es que en el cuadro 2 es hablando para, o sea, cuando le hablan de esta longitud que ustedes ven aquí en el cuadro 2, esa es la longitud en la que se puede extender el ramal horizontal de aguas residuales. Ok, profe. Pero la ventilación, fíjense lo que les digo, o sea, si ustedes lo hacen los codos reventilados vienen en 2 pulgadas. O sea, vienen 4 y la salida es en 2 pulgadas. Entonces, toda esa tubería puede ser en 2 pulgadas. Lo que quiere decir eso es que ustedes pueden conectarse a ese ramal con una tubería de 2 pulgadas si el ramal se extiende la longitud que dice aquí, el ramal principal. Por ejemplo, aquí en 4 pulgadas, ¿cuál es como ustedes el ramal principal es en 4 pulgadas, qué longitud tienen? ¿Qué longitud está aquí? Donde hace la intersección entre el horizontal y el vertical en 4 pulgadas. ¿Qué longitud les dice?
Luisa, ¿me recuerda la longitud? En ¿Cómo, 4 profe? ¿Me puedes pulgadas. repetir? La longitud del ramal principal. La longitud de... Eh, No, lo que dice el cuadro. O sea, el ramal en la principal que usted... intersección que tenemos está de 15.6 metros. Porque es que el ramal principal de ustedes no es 3, sino 4 pulgadas. Porque la tubería de desagüe del agua residual es 4 pulgadas. ¿Cuántos metros le da? Más hacia la derecha. Entonces serían 60 Exactamente. metros. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si el ramal se extiende de 60 metros, ustedes perfectamente pueden conectarlo sin ningún problema. Ok. Y evacuarlo por la tubería de 4 pulgadas de desagüe. Pero la conexión desde el sanitario hasta la columna de ventilación es en 2 pulgadas. Es de 2. Ok. Listo. Esta longitud que ustedes ven aquí, nuevamente les digo, es la longitud en la que se puede extender el ramal de 4 pulgadas y ustedes pueden ventilarlo desde esa misma columna sin ningún problema. Si se extiende en 4 pulgadas, si se extiende 60 metros. Ok, profe. ¿Listo? Listo. Listo. Bueno, ok. Un momentico. A ver el grupo 5 de Valentina Castillo, María Gómez, Natalia Martínez, María Los Ángeles Pineda, José Andrés Salas. Nos presentan su trabajo, por favor. Bueno, de la tabla aquí cogemos el diámetro para la ventilación principal, la cogimos de 4 pulgadas. Nuestras unidades de descarga real eran de 72, entonces por eso cogimos la de 4 pulgadas que tiene una capacidad de 100. Y para las ramales principales utilizamos uno de 2 pulgadas. Ay, caramba, ¿qué es eso? Esperemos que sí. Pues. Y esta es la conexión que hicimos. En el Esta es la primera planta. sí. Y la Lo de las conectamos, otras. lo conectamos directamente a los registros, como usted había dicho, y pues acá está la segunda planta, que lo conectamos aquí a las bajantes. Esta es la bajante aquí, y aquí están los sanitarios, los 2 sanitarios que conectamos. Y así se hacen con nosotros, porque como es el mismo... Sí, simétrico. ¿Y qué diámetro le pusieron a esas ventilación? El de aquí es de 2 pulgadas y el de la bajante es de 4. Ah, correcto. Ok. Listo. A ver, el grupo de Murlaco, Erazo Luis, Morales Jesús, Flores Luisa, Vergara Lorenzo y Mendoza Sergio. Profesor, yo solamente tengo el plano, los cálculos los tiene el compañero Luis Javier, pero no sé, no me responde. Muéstrame a ver. Aquí está. Aquí está. Este faltó corregirlo. El bajante también es de 4 pulgadas. Y sale desde el inodoro, desde el sanitario.
Ah, ¿qué más? Espera que acá tengo los cálculos, ya me los mandaron. Pues sí, les sigo mostrando aquí mientras. Hay 4 ventilaciones, cada una por cada bajante en las 4 filas de apartamentos. Ahí no sé si lo observa bien. Ujú. Ya le busco. Y aquí están los cálculos, pero ahí le comparto. ¿Dónde está el Excel? Aquí está, profesor. Sube, Lorenzo, sube. Bueno, profe, como nosotros contamos con 4 bajantes de 4 pulgadas y cada una recibe 64 unidades. Entonces cogimos la que está ahí de primera, que es de 4 pulgadas, que lo máximo que puede recibir son 100 descargas ventiladas. Entonces sí, puede soportar 64. Y nos vamos aquí al diámetro del tubo de ventilación y tomamos uno de 4 pulgadas. Nuestro edificio es de 5 pisos, así que se puede de máximo 300 metros de altura para el tubo de ventilación, así que es suficiente. Ahora baja. Y acá para los ramales, tenemos un de 4 pulgadas y como ya anteriormente escogimos que nuestro tubo de ventilación es de 4 pulgadas, puede tener una longitud de 60 metros y la de nosotros tiene 6.5 cada uno, así que es suficiente. Sí, pero no debe ser en 4 pulgadas la ventilación, sino en 2 pulgadas. Nuevamente les repito, lo que quiere decir eso es que si su ramal de aguas residuales se extiende hasta 60 metros, usted puede fácilmente ventilarlo con una tubería de 4 pulgadas. En este caso nosotros sería 3, pues. Ni 3, o sea, con 2 pulgadas. O sea, 2 pulgadas, ¿por qué? Porque ¿cuánto mide el ramal de ustedes de agua residual, el horizontal? Casi nada, o sea, es muy pequeño. Es como 6.5. Bueno, y ese ramal se puede extender hasta 60 metros, como dice aquí, y usted puede ventilarlo hasta una bajante, hasta un desagüe de 4 pulgadas. Ah, sí, sí. Fíjense qué es lo que dice acá, tubo de ventilación en la parte de arriba, y acá diámetro del ramal. Entonces, el ramal es 4 y el bajante es 4, entonces usted puede ventilarlo, pero con tubería de 2 pulgadas. Ah, perfecto. ¿Está bien? Listo, profesor. Bueno. A ver, y por último, el grupo 8 de Néstor Salcedo, Sebastián Salaimán, Guillermo Manrique, Luis Carlos Pérez, Andrés Tuirán. Preséntenos su trabajo, por favor. Profesor, usted podría, disculpe, mostrarme los planos desde AutoCAD. Lo que pasa es que
ya los muchachos se han salido porque tienen compromisos ahora, ya como son las 6, y yo puedo exponer. No, mándame el trabajo, ya son más de las 6, mándame el trabajo y ya me lo mandaste, me imagino, ya yo reviso. Sí, ya se lo mandé. De hecho, ahí se lo mandamos ahorita que estábamos diciendo para exponer. Profe, también faltamos nosotros. ¿Quiénes Grupo somos 1. nosotros? Un momentico. Grupo 1, profe. Pero, profe, si quiere para explicarle brevemente, no sé si recuerda que usted nos dijo que corrigiéramos, que pusiéramos los bajantes por los apartamentos con una pared falsa porque se veían por arriba y podrían ocasionar daños. Eso hicimos nosotros y tomamos una tubería de 3 pulgadas para los tubos de ventilación. No sé si se acuerda de ese proyecto. No lo tengo aquí en la cabeza, pero perfecto. Bueno, grupo 1, pues explíquenos a ver qué pasó con el grupo 1. A ver, grupo 1. ¿Se fueron los del grupo 1? A ver, los del grupo 1, ¿se fueron? Ya pongo, profe. Bueno, profe, mire, espera un momento que se me puso lento. Estas son las unidades de sanitario. Una la conectamos al registro. Estas dos fueron conectadas al bajante 3. Estos 3 inodoros al bajante número 2. En este caso, esta fue la primera planta. La segunda y tercera planta son iguales y en este caso los 2 sanitarios de este lado se conectaron a la bajante 3 y los 3 de esta a la bajante número 2. Escogimos un diámetro de 2 pulgadas, verificamos con la tabla 6.2 y nos cumplía y listo.
Digo, muéstrame nuevamente el plano con las conexiones de sanitarios en el primer piso y en el segundo piso para mirar una cosa que no las pude observar bien. Amplíame en el plano, por favor. Del primer piso. Sí, cualquier Listo. sanitario que haya conectado en ventilación. Amplíame ese sanitario, amplíamelo. Ahí está bien, perfecto. Muéstrame allá en el, por ejemplo. Ese, amplíamelo, por favor. Sí, sí, está bien, perfecto. Ok, listo. Listo, profe. Ok, listo. Bueno, entonces, si no tienen preguntas, entonces nos vemos en la próxima clase. Pasen buena noche. Profesor, disculpe, qué pena. En el correo que le voy a volver a mandar, le dejo especificado qué hicimos. Sí, Del claro. grupo 8. ¿Sí? Sí, señor. Listo, profe, ya se lo vuelvo a enviar entonces.